Bueno, a continuación tiene la palabra don Javier Jiménez Ávila, director del Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida. Su conferencia, el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, un modelo de gestión pública del patrimonio histórico. Buenos días, muchas gracias. Quería comenzar por agradecer a Antonio Surribas la amable invitación que me han hecho conjuntamente con las entidades e instituciones que patrocinan estas jornadas y, por supuesto, felicitar al Ayuntamiento de Burguillos por su organización. Como ha dicho antes el alcalde, estoy muy vinculado a la ciudad de Burguillos. Pasé aquí 4 años trabajando en aquellas oficinas que se encargaban de la protección del patrimonio que tanto hicieron por los cascos históricos y que ya desgraciadamente desaparecieron. Y aquí hice muchos amigos, pasé muy buenos ratos y tengo muy buenos recuerdos y vuelvo siempre que puedo. Por lo tanto, es un placer muy especial y una satisfacción muy grande estar hoy aquí con todos ustedes, hablando de patrimonio, en este caso de patrimonio emeritense, pero de un patrimonio que los burguillanos saben tratar con especial cariño, con especial respeto y con especial mimo. El Consorcio de la Ciudad Monumental, que es la entidad, la institución que actualmente dirijo, es el organismo encargado de la custodia y de la tutela del yacimiento arqueológico de Mérida y de su conjunto monumental. No voy a hablar mucho de historia, pero sí justificar un poco por qué es tan grande, tan importante la riqueza arqueológica de Mérida. Mérida en época romana era una de las capitales provinciales del imperio. En un territorio tan grande como la península ibérica solo había 3 capitales de provincia. Mérida era una de ellas, la de la provincia lusitania, y de hecho constituye la provincia o la capital más occidental de todo el imperio. Eso es la razón por la que las ruinas de Mérida son tan monumentales. ¿Y por qué se conservan de una manera tan espectacular y tan diferencial de otros sitios del Imperio Romano? Aunque hay sitios en el Imperio Romano, sobre todo en Oriente, donde se conservan incluso con más monumentalidad. Bueno, pues que a partir de la conquista musulmana, sobre todo, Mérida entró en un proceso de retroceso, en un proceso de contracción, hasta llegar a convertirse en el siglo XIX en un pequeño pueblito. He traído unos fragmentos de unos artículos que escribió en el siglo XIX Mariano José de Larra, que es uno de los pocos escritores de esa época que se acordó de Mérida, en el que lo tienen ustedes ahí, habla de cómo Mérida se había convertido prácticamente en una aldea, ¿no? Y esto, en parte, favoreció también la conservación del conjunto monumental, porque no destruye lo mismo, no aprovecha tanta piedra, no incide tanto sobre el patrimonio, sobre los edificios, una ciudad grande que una pequeña aldea. Casos similares, Córdoba o Tarragona, que son las otras 2 provincias de la Hispania romana, que luego se han desarrollado a lo largo de todo el tiempo como grandes ciudades, como capitales provinciales, pues su patrimonio, siendo muy importante y siendo muy rico, no está igualmente conservado. La importancia del patrimonio en Mérida, del patrimonio romano, del patrimonio arqueológico, se percibe para una ciudad mediana de unos 60.000 habitantes, incluso en la importancia física, la importancia que tiene el territorio. Los recintos monumentales de Mérida, que son estos que tienen ustedes aquí, destacan por su propia presencia en el plano de la ciudad, aunque este plano es solo parcial, solo la parte que está en el centro de la misma, al otro lado del río del Guadiana sigue habiendo ciudad. Son unas 20 hectáreas y aquí me estoy refiriendo solo a los recintos donde está regulada la visita, donde hay una entrada, donde hay una taquilla, donde hay una fórmula regulada para acceder a visitarlos. Bueno, son 7. Los voy a pasar muy deprisa porque todos ustedes son conocedores de la riqueza y la espectacularidad de nuestros recintos arqueológicos, pero bueno, siempre es un placer verlos y siempre es una forma también de promocionarlos y de que quien quiera vaya a verlos, porque siempre, como digo, es una satisfacción. El Teatro Romano, que es el que veíamos antes, que es quizá uno de los monumentos más emblemáticos de Extremadura, uno de los teatros mejores conservados de todo el occidente del imperio. El anfiteatro, que está en el mismo recinto. El circo romano, que en Mérida también tenemos el privilegio de tener un teatro, un anfiteatro y un circo, es decir, los 3 monumentos, los 3 recintos de espectáculos que hay en toda ciudad romana importante que se precie. Esto es algo que muy pocas ciudades en Occidente tienen.
una serie de casas abiertas al público, la Casa del Anfiteatro, la Casa del Vitreo, con unos restos espectaculares en cuanto a mosaicos, pinturas, organización interna, que no solo se conservan de manera aislada, sino a veces en barrios completos como el de Morerías, que es lo más parecido que tenemos a Pompeya en Mérida, ¿no? Pasear por el barrio de Morerías es como pasear por una antigua ciudad romana, por sus calles, ver casas a un lado, ver casas a otro, ver cómo se organizaba la ciudad con la muralla, con el río, realmente también un placer enormemente interesante. Y como no solo de romano vive Mérida, también destacar el momento visigodo, el momento tardoantiguo, donde la impronta cristiana tiene una fuerza extraordinaria. Estos son los restos que hay debajo de la iglesia de Santa Eulalia, donde una excavación que se hizo en los años 90 propició que se abrieran al público. El techo que tienen ustedes aquí es el suelo de la iglesia, o sea, mientras se pueden visitar los restos arqueológicos, se puede desarrollar el culto, la misa en la parte superior, y además esto se acompaña en sus días con un centro de interpretación que igualmente puede visitarse. Y finalmente, como cierre del ciclo arqueológico, aunque luego hay más monumentos, la impresionante alcazaba árabe, que coincide con los últimos momentos de esplendor de la ciudad a partir del siglo IX, hasta el siglo XII, que es cuando estuvo en uso por parte de la población islámica, ¿no? Y luego, aparte de esos recintos que tenemos, como digo, abiertos al público, el consorcio también se encarga de gestionar un patrimonio inmerso en la ciudad que se puede visitar libremente, sin necesidad de acceder a él a través de una entrada, pero que también nos corresponde a nosotros su custodia. Ejemplos también muy patentes, muy visibles, muy conocidos, como el del Acueducto de los Milagros, el puente romano, que siendo también una vía de tránsito municipal, compartimos su gestión con el ayuntamiento, otros acueductos, otros elementos como la fuente del Cerro del Calvario, que actualmente constituye una plaza que el propio consorcio integró en la vida de la ciudad, porque antes esto estaba detrás de una tapia, no se podía acceder. Por supuesto, el Templo de Diana, donde ahora vamos a desarrollar un proyecto en torno a lo que fue el corazón de la ciudad romana, el foro de la colonia, con una serie de museos en el propio centro y en las instalaciones que hay alrededor, o sitios como el Arco de Trajano, de toda la vida conocido en el interior de Mérida. Y luego otras evidencias de patrimonio más conflictivas, más problemáticas, como las que hay dentro de algunos establecimientos, dentro de algunos edificios públicos o privados. Estas son unas ruinas que se conservan en el interior de la obra social de la Caja de Ahorros, que aunque están en un espacio privado, pues también muchas veces nos corresponde a nosotros su gestión, su limpieza, o si tienen un problema también lo tenemos que hacer nosotros. U otras, como estos restos que tienen aquí, que es todo un templo romano que hay en la calle Viñero, que todavía está dentro de un solar que es una propiedad privada, y que con el paso del tiempo y cuando las administraciones públicas estén en una situación de saneamiento económico mejor que el que tienen ahora, pues seguramente se adquirirá a los actuales propietarios para que pase a integrarse en el conjunto monumental. Aparte de esta variedad de situaciones jurídicas y de situaciones de demaneidad a la que me estoy refiriendo, y aparte de la riqueza, también es importante el patrimonio de Mérida por su singularidad y por su papel simbólico, ¿no? Mérida fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993, es uno de los puntos más antiguos de declaraciones de Patrimonio de la Humanidad en Extremadura. Y además se ha convertido ya, sobre todo el teatro romano, en un símbolo de extremeñidad, digamos, ¿no? Uno pone en Google Extremadura y una de las primeras cosas que sale es una imagen del teatro romano. Aquí todos los meses de septiembre se celebran los actos oficiales, los actos institucionales del Día de Extremadura, con lo cual ya estamos protegiendo, estamos conservando y estamos gestionando valores emocionales, valores intangibles, ¿no? O sea que digamos que la labor que tenemos no solo es puramente administrativa, sino que también tiene una carga emocional. El consorcio nace en el año 1996, prácticamente todas las instituciones extremeñas están incluidas en su composición, en su estructura: la Junta, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento, el Estado, en este caso no es una institución extremeña, pero sí que es muy importante porque el Estado es el propietario de casi todo el conjunto monumental, teatro, anfiteatro, circo, casi todos esos monumentos. Es el Ministerio de Cultura quien tiene la propiedad,
y hace pocos años se incorporó también a este elenco institucional la Asamblea, o sea que prácticamente no hay ninguna institución que tenga algo que ver con el patrimonio que no esté en nuestra estructura. No les quiero aburrir con nuestros estatutos, pero sí que me interesaría destacar dos artículos que forman parte de nuestros estatutos, que como lógicamente es nuestra norma, es como nos regimos. El número 1, que dice que somos una entidad de derecho público, es decir, somos una institución pública, y el número 3, donde se habla de una forma un poco farragosa de cuáles son las funciones que tiene que tener el consorcio. Funciones que tienen que ver, como tienen ustedes ahí, con la conservación, la restauración, el acrecentamiento, sobre todo el acrecentamiento, la investigación, la revaloración y la investigación de la riqueza arqueológica de la ciudad. Estas funciones básicas nos obligan a articular nuestra institución en una serie de departamentos que más o menos, y para hacerlo de una forma didáctica y gráfica, los voy a organizar en cuatro unidades. Un área de trabajo que tiene que ver con la arqueología, un área de trabajo que tiene que ver con la conservación, un área de trabajo que tiene que ver con la difusión, y como toda institución que se encarga de algo que tiene que ver con lo público, pues siempre hay una parte también de administración, que para que sea más fácil recordarlo, y como aquí no tenemos a nadie de ese departamento, voy a hablar de burocracia, ¿no? Y así tenemos el ABCD, que forma parte de nuestro día a día, nuestro abecedario. Y todo esto también entretejido con la investigación. Nosotros intentamos que el trabajo que se hace cada día en el consorcio tenga una raíz, tenga una base eminentemente científica, que nuestra tarea sea una tarea que está regulada por intereses, por preceptos y por metodologías científicas. Entrando en el primer aspecto, en la primera área, el Departamento de Arqueología, que ahora se llama de Documentación y de Gestión Arqueológicas, tiene encomendado el control de toda la actividad urbanística de Mérida de cara a la documentación arqueológica. En Mérida hay un plan especial, igual que aquí en Burguillos también se empezó a redactar un plan especial por cara a casco histórico. En Mérida ya se hizo en el año 2000, y el plan especial dividía toda la ciudad en una serie de zonas que, en función de su importancia arqueológica, obligan a hacer un control arqueológico más o menos intensivo. Desde la excavación en las zonas más céntricas, que son las que están aquí en rojo, que son las que están en los foros, hasta el resto del término municipal, donde lo que se suele hacer es una inspección previa o se hace un seguimiento en el caso de que las obras que se vayan a hacer impliquen remoción de tierras, ¿no? Todo esto está perfectamente, lo he simplificado mucho evidentemente, todo está perfectamente establecido, regulado y protocolizado en función, como digo, de la zona y en función del tipo de obra que se vaya a realizar. Pero lo que podemos decir hoy con bastante satisfacción y con bastante orgullo es que no se mueve un metro cuadrado de tierra en la ciudad de Mérida sin que eso sea objeto de un seguimiento, de un control arqueológico, ¿no? Y luego, ¿qué hacemos con...? Bueno, estas son imágenes de algunas de las grandes excavaciones que se hicieron en la década pasada, sobre todo al amparo del desarrollo, del crecimiento urbanístico, del boom inmobiliario. ¿Qué hace este departamento? ¿Qué hace este departamento de documentación y gestión arqueológica? Pues aparte de encargarse directamente de las excavaciones, recoge toda la información que aparece en ellas, la acumula, la gestiona y propicia su investigación posterior. Y esto lo hace de manera unificada. Es muy interesante y muy importante esto, porque fue una de las razones que hicieron que el consorcio se convirtiera en un modelo de gestión arqueológica para toda España, incluso para fuera de España, ¿no? El hecho de que toda la documentación que se realizaba en Mérida se pautara conforme a los mismos criterios metodológicos, conforme a las mismas fichas y conforme siempre a los mismos procedimientos. Esto se sigue haciendo incluso cuando hay una empresa, unos arqueólogos de universidad que trabajen en Mérida, tienen que someterse, someterse es una palabra que no me gusta, pero sí que tienen que seguir las pautas y las metodologías y las fichas que seguimos en el consorcio, y luego toda esa documentación se deposita allí y nos permite tener un conocimiento muy real y muy veraz de la historia y de la evolución de la ciudad. Hasta el punto de que hoy conocemos muy bien cómo era la ciudad romana, incluso en las zonas que no se han excavado de manera intensiva. Toda esta información además se volcó en su día, y ahora lo estamos recuperando, en un sistema de información geográfica que, como saben, es una herramienta informática muy potente que nos permite trabajar muy bien con los datos, superponer etapas, y de la que evidentemente no tengo aquí mucho tiempo. Les pongo una imagen de cómo se combinan los datos arqueológicos de época romana con la topografía original de la ciudad. Esto se puede hacer
hacer por fases, se puede hacer por zonas, etcétera. Otro departamento muy importante es el de conservación y monumentos, que lógicamente se encarga de la restauración. Pero he preferido ilustrarlo aquí con los trabajos menos gratos que los que hace el equipo de restauración del consorcio. En este caso, quitar pintadas y otras muestras de creatividad, sobre todo la juventud menos cultivada de la ciudad, ¿no? Pero también hacemos evidentemente la propia restauración. Ahora estamos empeñados en un trabajo de restauración de los mármoles del frente escénico del Teatro Romano, que estamos haciendo por fases, y esto cuando se tiene que combinar con una serie de labores de conservación y de labores de mantenimiento que nos obligan también a tener los monumentos preparados y dispuestos para los grandes espectáculos y los grandes eventos que se celebran en él, y que son muy importantes también para Extremadura, como el Festival de Teatro Romano. El Departamento de Conservación tiene también que dedicarse a toda esta infraestructura y a toda esta logística que obliga a estas instalaciones que se celebran prácticamente durante todo el verano. El Festival de Teatro es una de ellas, pero hay más. Aquí tienen ustedes, por ejemplo, una actividad que nos gusta mucho, que es el Festival Grecolatino, donde los institutos de toda España van una vez al año durante una semana, normalmente será ahora en el mes de abril, y hacen representaciones clásicas igual que si fueran actores, ¿no? Es una época muy bonita. Mérida se llena de jóvenes y es una situación muy bonita, pero que también tenemos que gestionar. Y en Semana Santa, pues desde hace ya varios años, Mérida quiere que su Semana Santa tenga un elemento diferencial en relación con los monumentos romanos. Ellos dicen, o nosotros decimos con razón, que es uno de los pocos sitios donde las procesiones pasan por un entorno monumental contemporáneo de los hechos que se narran en los pasos de Semana Santa. La época romana es la misma época de Jesucristo, y eso se está explotando, y en cierta medida pues también influye en la conservación de los monumentos, porque tenemos que gestionarlo. Y de vez en cuando pues accidentes, ¿no? No me canso de poner esta imagen, porque sucedía además a los pocos días de hacerme yo cargo de la dirección del consorcio. Se rompió una tubería de agua corriente de la propia ciudad y nos inundó la casa del Mitreo, y nos obligó pues a que todo el equipo de conservación se tuviera que dedicar a limpiarlo y a remediar los inconvenientes de esta pequeña tragedia, que bueno, en 2 días realmente la casa estaba de nuevo abierta al público, aunque bueno, luego el seguro se ha tenido que encargar de unos trabajos de restauración que van a empezar ahora. Y el departamento quizás más que tiene la labor más grata es el de difusión, que es el que se encarga de contactar con el público, contactar con los visitantes y contactar también con el público local, porque en Mérida hay un gran cariño por su patrimonio y hay muchos sectores de la población que están interesados en hacer un seguimiento de todo lo que pasa en el patrimonio emeritense y en el conjunto monumental. Ilustro este departamento con el Templo de Diana porque, como decía antes, una de las principales tareas que tenemos ahora en marcha es el desarrollo de programas museográficos en relación con el foro municipal, o con el foro provincial, con el foro de la Colonia, cuyo edificio fundamental era el Templo de Diana. Vamos a abrir un museo aquí y vamos a abrir una serie de centros de interpretación alrededor del propio templo y en espacios que formaban parte del foro. Como decía, tenemos una serie de programas didácticos y de divulgación que intentan empatizar y que intentan conectar, interactuar con distintos sectores de la población local. Uno de ellos trabaja con las escuelas. Es un proyecto, la versión emeritense de un proyecto europeo que se llama La Escuela Adopta un Monumento, de tal manera que todos los centros escolares de Mérida adoptan simbólicamente uno de los monumentos de la localidad y luego hacen actividades en torno a ese monumento que han adoptado. Digamos, se establece así un vínculo desde las etapas escolares, desde la etapa del aprendizaje de los niños, esto es muy importante, entre ellos y el patrimonio en general y un monumento en particular, ¿no? Y estamos muy contentos de los resultados que está teniendo este proyecto. Funciona desde hace 6 años y de cara a la conservación del patrimonio, lógicamente los resultados se verán cuando estos niños ya empiecen a ser jóvenes y empiecen a ser mayores y veamos cómo evoluciona su relación con el patrimonio, pero hasta hoy estamos muy satisfechos de los resultados. Tenemos mecanismos de difusión de nuestras actividades, lógicamente, dentro de este departamento. Tenemos un boletín trimestral, tenemos una página web que estamos mejorando ahora, tenemos un perfil en Facebook que les animo a todos a visitar y a hacerse amigos para saber las actividades que hacemos, que últimamente son muchas.
y tenemos una serie de proyectos también que intentan captar la atención de otro tipo de público, no ya el escolar, sino de un público más maduro y de un público más adulto. Hay un proyecto que se llama Mecenas, que es un conjunto de socios que a través de una cuota anual, que no es muy grande, son 30, 40 euros lo que paga cada socio, pueden ser socios individuales o mecenas, contribuyen con ese dinero a desarrollar un proyecto de conservación en Mérida. Un proyecto de conservación que además ellos eligen, una vez al año se los convoca en una asamblea, se les dan a elegir 4 o 5 proyectos y ellos mediante votación deciden cuál es el que más les gusta, y en ese proyecto, con esos fondos que se recaban de este programa, se invierte, y así se establece también un vínculo muy directo entre estas personas o estas entidades o estas empresas y el patrimonio. Y luego a cambio pues se le da una serie de servicios, se preparan viajes en los que estos socios participan, se les dan seminarios, etcétera. Bueno, estas son las empresas, no tiene mayor importancia, que participan en el proyecto. Y luego también otro colectivo con el que funcionamos de manera muy intensa es con los voluntarios eméritos, que suele ser gente ya jubilada, muy interesada también por la arqueología y por el patrimonio, que contribuyen con nosotros haciendo grupos de visitas a las distintas zonas, a los distintos sectores del conjunto monumental y de otros monumentos menos conocidos, menos visitados. No queremos que entren en conflicto con los guías profesionales, porque un voluntario nunca es un profesional, y entonces hablamos siempre con los colectivos de guías y con las empresas de guías para ver cómo nos coordinamos, de manera que no se pueda entender nunca que el trabajo que estos voluntarios hacen es una competencia desleal ni nada de ese tipo. Además, estos voluntarios dentro del consorcio se dedican siempre a servicios institucionales por los cuales no recibimos ninguna remuneración, ¿no? También es muy importante la investigación en el consorcio. Voy a ir deprisa ya porque me queda poco tiempo. Tenemos series de publicaciones donde se publica todo lo que se excava en Mérida, la revista Memoria, y me gustaría referirme también a algunos proyectos muy importantes que se han hecho a lo largo de los últimos años, proyectos no ya periódicos, sino proyectos monográficos, como los estudios que se hicieron sobre el foro hace en torno a 10 años, sobre el foro de la colonia. Del foro de la colonia no se conocía prácticamente nada antes de que empezaran esos trabajos, y ahora tenemos un conocimiento que realmente es sorprendente, como a base de los pequeños elementos que había en el paisaje y que los conocíamos cada día, se empiezan a poner en orden unos por otros gracias a esta herramienta de la que les hablaba antes, el SIG, y gracias al trabajo de algunos arqueólogos que se dedicaron a ello, y tenemos un conocimiento absolutamente asombroso del foro en comparación con lo que se sabía antes de que empezara este proyecto. ¿Y cómo hacemos todas estas cosas? Pues evidentemente con dinero. ¿Cómo es la estructura presupuestaria del consorcio? La estructura presupuestaria del consorcio es muy peculiar. Me refería antes a que somos una entidad pública. Sin embargo, gran parte de los fondos que nosotros manejamos, gran parte de nuestro presupuesto, procede de nuestra actividad, por así llamarla, comercial. Las instituciones públicas nos aportan un 15% de nuestros ingresos, y el resto, digamos que nos lo ganamos nosotros. En este sentido también es una institución que está en la línea de que el patrimonio puede generar ingresos, puede generar riqueza y puede generar una cierta sostenibilidad. Esto es muy importante subrayarlo, porque bueno, este es el número de visitantes que más o menos tenemos, que es lo que permite tener, como digo, esta cierta sostenibilidad, pero luego hay que tener en cuenta que para que sea sostenible los gastos tienen que ser equilibrados con esos ingresos, y nosotros prácticamente todos esos ingresos se nos van en nóminas, porque tenemos otra de las fortalezas que tiene el consorcio, es un equipo de profesionales, de técnicos, de 100 personas, y evidentemente los ingresos que nosotros tenemos casi al 100% se dedican a pagar esas nóminas, con lo cual luego hacer inversiones en materia de conservación, hacer inversiones en materia de investigación, hacer inversiones en materia de gestión diaria, pues se necesita del apoyo, se necesita de la inversión pública, ¿no? Ahora mismo hay una cierta descompensación, un 15%, un poquito menos incluso en los últimos años, entre la inversión pública y la parte comercial, y nosotros siempre pugnamos, siempre trabajamos porque eso se equilibre un poco. Pero sí que si desde el punto de vista
de la gestión arqueológica, el consorcio fue una institución y sigue siendo una institución modélica. Desde el punto de vista del presupuesto, de la organización del presupuesto, también resulta una institución interesante porque es de las pocas que dedican el propio beneficio que obtiene a gestionarlo, a reinvertirlo en el propio patrimonio, y sí que genera una sensación de que esta sostenibilidad es en cierta medida posible. Bueno, decirle que el año pasado cumplimos 20 años de historia. Como dije antes, se fundó el consorcio, se creó en el año 96, tenemos ya 20 años y hemos hecho una serie de actividades conmemorativas que concluyeron precisamente ayer con un congreso científico que era el último de estos actos, y también inauguramos una exposición que está abierta, va a estar abierta todo este año, e invitarles a todos ustedes también a que conozcan esta exposición que cuenta cómo es el día a día, cómo son las metodologías, cómo funciona el consorcio, cómo es su gente, de una manera un poquito más desarrollada de esta breve síntesis que he tenido yo que hacerles aquí y que espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier.